Hoy vamos a hablar de un tema que a veces no es tan divertido, pero que es muy importante y que en la medida que nosotros lo aplicamos nos hace ser más a imagen de Jesús, nos hace parecernos mucho más a Él, y en la medida que nosotros aplicamos eso que vamos a aprender, nos lleva a tener más autoridad también en el reino espiritual. Y ustedes saben que todo lo que pasa en el reino espiritual se refleja en lo natural, ¿cierto? La lección de hoy se llama El secreto de la humillación. Una palabra poco divertida, ¿cierto? Empezando porque la humillación no hace parte de nuestra formación. Cuando a nosotros nos criaron, por lo menos a la mayoría, ¿cómo nos criaron? ¿Qué nos decían? No se deje. Sí, No se deje, ¿cierto? Selección natural, ¿cierto? Que esa selección natural trata de que siempre el más fuerte es el que domina, el que prevalece, el que evoluciona y el que permanece, ¿cierto? Entonces, conforme a eso, ¿qué le decía uno a la mamá? Usted tiene que ser más linda que todas. Usted tiene que ser el mejor estudiante. Si usted le pegan un golpe, usted tiene que dar dos, ¿cierto? Si se la van a meter a la fila, le tiene que meter una insultada, ¿sí o no? Usted está en una empresa, gánese la gerencia o el puesto de ascenso a como dé lugar, ¿sí o no? Tal vez yo lo pongo un poquito trágico, pero el trasfondo de todo eso es así. Y es, usted tiene que ganarse sus cosas, pase por encima de quien tenga que pasar o como las tenga que lograr. Y una muestra de eso es, por ejemplo, la condición en la que está nuestro país en este momento a nivel, digamos, de la guerrilla o de la política, ¿sí o no? Todos esos políticos que roban plata, no importando que el pueblo se vea afectado y que están llevando el país, ¿cierto?, a costa de lo que sea, y entonces ellos sacan comisiones del 30%, del 50%, no importando lo que pase ahí abajo, con tal de que ellos estén bien. ¿Cuál es la política de los traquetos? La misma, ¿cierto? No importa el que me toque matar con tal de que yo sea el rey, ¿cierto? El que más corona y el que más mulas mande, ¿sí o no? Sí. Y eso también nos pasa a veces a nivel de iglesia. Entonces vemos, lastimosamente, lo que nosotros llamamos a veces pescar en pecera. Entonces, lastimosamente esa es la mentalidad con la cual nosotros fuimos criados y levantados, pero no son los diseños del reino, no fueron los diseños con los que Dios nos creó. Entonces vamos a Romanos 12:2, por favor. Vamos a ver algo que me gusta mucho, pero antes de eso, Eso es de la mente. sí, vamos a ver algo, y es, no solo nos crearon, no nos criaron con esa mentalidad de que uno debe ser humilde, porque hay una confusión en ese término humildad, y pensamos que humildad va relacionado con pobreza, o con alguien que pierde, o con alguien que está mal, o con alguien que da todas las cosas para quedarse él sin nada, y eso no es humildad, eso es pobreza, ¿cierto? Pero nosotros vemos a alguien pobre y le decimos, ay, tan humilde esa persona, ¿cierto? Sí. O alguien que Siento que hay pobres que no son humildes. no son humildes, ¿cierto? Y hay gente con mucha plata, Muy. humildes, ¿sí o no? Y usted va por el tesoro caminando, ¿y qué? Y uno dice como, ay, yo quiero sacar la barriga, porque ya está el rato, ¿cierto? Y entra al baño. Ustedes veían esa propaganda, era muy charra, era una asiática que caminaba por unos pasillos, y era así la recontramami, ¿sí o no? Y todo el mundo, por donde pasaba. Cuando llegaba y se acababa el pasillo y entraba al ascensor, y así es que esa barriga le botaba los botones, quedaba así súper barrigona, toda gorda, toda fea. Entonces muchas veces eso nos lleva a las apariencias, y eso lleva a la vanidad y a un montón de cosas que son terrenales y que no tienen nada que ver con la eternidad. Pero una actitud humilde de humillarse
siempre te va a llevar a lo que es eterno. Y lo que es eterno tiene que ver con Dios. ¿Sí o no? Entonces, ahora sí vamos a leer Romanos 12:2, que dice, dale, léelo. 12:2. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Que teníamos una manera de pensar, una mentalidad que estaba, digamos, como definida, que tenía unos patrones de pensamiento, pero la palabra nos dice que si queremos conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, esa palabra transformados viene del griego metamorfos, que esa palabra la han escuchado, que es la metamorfosis. Se la enseñaban a uno en el colegio con la mariposita, ¿cierto? Entonces un gusanito que se mete a la pupita, bueno, el pastor lo habló el domingo, ¿cierto? Y entonces ella cumple un ciclo ahí y después ese gusano sale como una hermosa mariposa y su estilo de vida cambia 100%. Ya no es un arrastrado, ya no come basura, sino que ahora solo miel y no de cualquier flor. Ahora viaja de continentes a continentes, antes no salía del mismo patiecito. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando sufrimos esa metamorfosis mental, porque no solo cambia nuestra manera de pensar, sino que es transformado todo nuestro ser, nuestra manera de vivir. Entonces ahora ya no andamos arrastrados como gusanos, sino que andamos así como una mariposa. Y ustedes las ven volando y se relajan, ¿sí o no? Y sacan. ¿Qué creen? Uldi, ¿tú qué crees? Para renovar mi manera de pensar y mi mente, lo importante es alimentarme más de la palabra y de Jesús. Entre más yo me involucro, entre más yo me empapo de Él, más entonces empiezo a ser menos de mí y más de Él, y mi mente empieza a ser renovada. Así es. Cuando yo paso más tiempo con una persona y la conozco más, me empiezo a parecer a Él. Entonces la cosa es, ¿cómo es Jesús? ¿Cierto? Y yo empiezo a pasar tanto tiempo con Jesús que me empiezo a parecer más a Él. Y Él siendo el Rey de Reyes, es humilde, porque se humilló tomando forma de hombre. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a empezar a tomar también ese carácter y nuestra mentalidad va a ser renovada. ¿Cómo conozco a Jesús? La mejor manera es, primero, sí, A la palabra. pero la palabra, ¿sí o no? Sí. Porque ahí está plasmado la esencia de quién es Jesús. Y dos, pasar tiempo con Él. Entre más yo paso tiempo con Jesús, pues más me voy a parecer a Él y mi mente va a ser renovada, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es humillación? La definición de humillación es bajar la cabeza, doblegarse, someterse, inclinarse o apocarse. Todas son cosas que no nos gustan, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted va por la calle y se encuentra a alguien y que le mete una braviada o alguna cosa así? Y usted es más grandecito o más grandecita. ¿Usted qué le dice? ¿Qué hay, mijo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es, pues, sí o no? ¿O no? O alguien que... Mi generalmente me gusta manejar un bajo. O estás en tu casa con tu mamá, por ejemplo, que uno suele pelear con la... Y la cosa es que cuando usted sabe que uno es que está equivocado, hasta de pronto baja la cabeza. Cuando usted sabe que tiene la razón. La atención, Felipe, que ahora que estoy leyendo Juan, es que, o sea, Jesús, una vez que yo leí, yo dije, me tan querido. Entonces, yo le conté a uno y yo dije, ¿por qué estoy pensando eso? Entonces, un dijo unas palabras como tan acertadas. No, lo que pasa es que él tiene la autoridad, o sea, él sabe quién es. Identidad. La identidad de Dios, o sea, él sabe quién es. Porque yo le digo, ay, tan creído. Entonces, a medida que he ido leyendo, ya he entendido un poquito más lo que él dice. O sea, él siempre pone al Padre. Siempre. O sea, él dice. Quiere glorificar al Padre con todo. Exacto. No se pone Él, sino el Sino el Padre. Padre. Y el que dice que ustedes nos buscan es por ustedes mismos, no por el Padre que me lo es, que ustedes no lo conocen. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque, o sea, él fue humilde
pero nunca perdió esa posición posición de de ser ser Dios. Es que es Me una llama línea muy mucho la delgada, atención. es una línea muy delgada porque nosotros, por ejemplo, sabemos que somos hijos y que por lo tanto herederos y que hay cosas del reino que nos pertenecen, ¿cierto? A causa de eso. Sí. Si hay alguien que te llega a ti y dice, es que usted no es hija de Dios, usted es una cucaracha aplastada. Ay, no, Usted le, no vea, le hago caso. yo No tengo soy por qué demostrar. hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como no me interesa ligar con usted, No es nada. ¿ustedes se acuerdan quién era el hombre más manso de la tierra? Dicho por Dios, Moisés. Moisés. Eso fue cuando tenía, creo que 80 años que Dios dijo eso más o menos. ¿Y cómo era antes? Imagínense los 60 años antes, ¿cómo era? Él vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, lo cogió a golpes y lo mató. Super manso. El Señor tenía la razón, Moisés era super manso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando él sale de Egipto, si no estoy mal, tenía 40 años. Y pasó 40 años en el desierto, pastoreando ovejas y aprendiendo ¿qué? Mansedumbre, humildad. Al punto que después le dice, no Señor, es que yo no sé hablar. ¿Cierto? Ya ni era capaz de hablar en público, ya no le hablaba sino a las ovejitas. Y eso que medio porque era tartamudo. Sí. ¿Cierto? Entonces, esos procesos, esas pruebas, esos desiertos nos sirven a nosotros para que seamos moldeados y para coger ese ego y para coger ese orgullo y esa vanagloria y tenemos que entender algo, que cuando nosotros buscamos vanagloriarnos, le estamos robando la gloria a Dios y eso se llama idolatría. Y la idolatría y la hechicería están así, en el mismo nivel. Entonces uno dice, chao. O sea que cuando uno coge un logro que aparentemente es de uno, Sí. así sea en la medicina o en el agro o en el ministerio o en lo que A sea, mí a veces yo me siento mal porque a veces los pacientes dicen, "Ay, doctora, si no fuera por usted, que no sé qué", yo no. Si no fuera por Dios, no, pero usted, no fuera por Dios, pero uno como que le da como ese lo importante es que uno miedo, siempre esa deje claro Sí. que uno es un instrumento de Dios y que Dios es el que se lleva la gloria, así como decías ahorita que Jesús hacía, ¿cierto? Entonces eso es lo que siempre Dios va a buscar, va a esperar de nosotros, que nosotros hagamos. Además, porque entendamos algo, la humillación va íntimamente ligada con la adoración. ¿Sí se acuerdan cuando hablábamos de adoración que yo les decía que adoración era proscuneo? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. 1. Sino que 2. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. 3. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tesísimo. Ese pasaje me encanta, porque representa lo que Jesús es. Miren, aunque era Dios, aunque es Dios, es Dios, y tenía, o sea, todo lo que fuera, es del Padre, es de Él, ¿sí o no? Incluyendo la autoridad. Y tan teso porque yo me los imagino ellos un día ahí, no estoy diciendo que sea así, mi imaginación, conversando, y Dios con esos ojos de misericordia mirándonos a nosotros y diciéndole a Jesús, no, hijo, no, mira, este paso que van todos para el infierno, ¿cierto? Porque Dios es un Dios justo, todos pecadores, todos así. ¿Qué vamos a hacer? Esos animales ya no me parece, me gusta, pero ¿qué hacemos? Y se levanta Jesús y le dice, ¿sabe qué, papá? Yo voy. No, pero usted no lo tiene que hacer, usted es Dios. No, yo voy. Y Dios mismo, primero Dios dice, te entrego, me despojo de ti. Es una actitud como papá. Le doy mamá y sabe lo que tiene que hacer eso. Las mamás sufren cuando el hijo tenga novia. Sí, yo le dije que lo sueño. ¿Sí o no? Ahora decirle, Antes no. ahora decir, te entrego y tienes que ir a morir. O sea,
uy, eso tiene que ser un desgarro total. Y ahora Jesús sabe lo que tenía que hacer Sí. y decir, es que yo podría estar aquí tan cómodo y si tengo que ir por ellos que me están rechazando, se están apartando de mí, hacen lo que me van a tratar mal, y sabiendo eso, vino y se entregó por nosotros. ¡Wow! Entonces hay tres cosas que vamos a destacar. Primero, que de aquello que él tenía que jactarse, o sea, de aquello de lo que podía jactarse, no se jactó, no le dio importancia. O sea, él podía decir, hello, yo soy Dios, pero sin embargo no dijo eso, sino que dijo, me voy a hacer como uno de ellos y voy a ir a la cruz. Primero. Segundo, se despojó a sí mismo, o sea, dejó su posición y en vez de querer subir, bajó. ¿Eso de qué nos habla? De humillarse, ¿cierto? Y tres, se humilló a sí mismo, o sea, sometió su voluntad para obedecer, porque dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí vimos, digamos que el primer ítem que queríamos tratar, que es Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, a veces puede que tengas una posición de autoridad, pero vas a tener que agacharle la cabeza. Cuando uno es empleado, cuando uno tiene una empresa, Lo que el jefe diga. no, cuando tú eres el jefe, el dueño de la empresa, ¿sí o no? Tú estás en una posición, pero que tal vez un día va a llegar el caso en el que toque irte otra vez nuevamente con los empleados. Eso es una ley espiritual y las leyes funcionan no porque uno quiera que funcionen o no, porque es una ley y simplemente así sucede, ¿cierto? Entonces, ¿qué es exaltar? Exaltar tiene que ver con glorificar, con honrar, con enaltecer y con engrandecer. Y la palabra dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? O sea, hasta lo máximo, no hay más para dónde. Entonces supongamos que ese techo es lo máximo. Jesús fue levantado hasta allá y los otros estamos por allá, ¿cierto? Estamos por allá. Pero ¿por qué Él fue exaltado hasta allá? Porque se humilló hasta lo sumo también. Después de que todo lo que sufrió aquí en la tierra, de su muerte, de todo eso, incluso esos 3 días luego de su muerte, bueno, no fueron 3 completos, pero 3 parciales, dice que fue al infierno a predicarles que estaban cautivos y llevó cautivo a la cautividad. Y aquellos que allí lo aceptaron y todo eso se fueron con ellos, con él, perdón. Yo creo que con todos. Yo con eso tan horrible. Pues esperaríamos, ¿cierto? Pero uno no sabe, de los hombres cualquier cosa se puede esperar. Entonces, ¿qué pasa? Él se fue exaltado hasta lo sumo porque se humilló hasta lo sumo, hizo lo que nadie más pudo hacer. Y no porque no hubieran candidatos, porque Dios lo intentó antes. Dice que Él fue el segundo Adán, quiere decir que hubo otro Adán, y el primer Adán no pudo. Moisés es un tipo de Jesús, y pudo, tampoco. Josué, tampoco. Abraham con su hijo, incluso el paralelo de la muerte, todo eso, tampoco. Los sacrificios pudieron, tampoco. Él fue el único, ¿cierto? O sea, yo creo que oportunidades hubo, pero el único que lo pudo hacer fue Él. Entonces, por eso recibió ese fruto de ¿qué? De ser exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, pensemos en un organigrama de una empresa, que es así como tipo pirámide. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? El que está allá de gerente. ¿Sí o no? ¿Qué dice en el organigrama del reino de los cielos? Jesús. Y todo lo que haya debajo se sujeta a Jesús. O sea, todo. ¿Saben qué es lo más teso? Que cuando nosotros logramos esos niveles de humillarnos para ser exaltados, dice que Él nos pone en posiciones celestiales, nos sienta junto a Él y nos da una posición de autoridad como la que Él tiene. Escuchaba un pastor que decía un pensamiento de él, ¿cierto? No es que sea bíblico, sino que él decía, yo me imagino cuando Esteban fue apedreado, que le daban esas piedras, ¿cierto? Y Esteban decía, he visto los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y ese pastor decía, yo creo que Esteban no solo vio eso,
sino que al lado de Jesús vio otra sillita preparada para él. Y por eso fue que respondió como respondió y aguantó, porque él decía, tengo una esperanza. Y es que, mejor dicho, ojalá me den la pedrada rápido, porque voy a estar allá sentado al lado de Jesús. Y eso es lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Que Él nos ha sentado con Él en lugares celestiales, nos ha dado una posición celestial. ¿A quiénes? A los que nos humillamos, como dice 1 de Pedro 5, bajo su poderosa mano, que es lo que vamos a ver acá. Eso es 1 de Pedro 5, 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando Él disponga. Ese término que dice cuando fuere tiempo es una palabra que antes hemos escuchado, que es kairos. El tiempo se mide de dos maneras: tiempo cronos, tiempo kairos. El cronos es el tic-tac, 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 ¿cierto? Y el kairos es el tiempo propicio, el tiempo adecuado, es el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Por lo general, cuando no es el de nosotros. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cierto? Y como aprendíamos ayer, que entre más uno quiere hacerlo en sus fuerzas y que ese tiempo llegue rápido, más se aleja. Porque lo que Dios dice es, no estás listo. Cálmese, que yo se lo voy a dar. Cuando uno dice, bueno, Señor, en tus manos descanso, entonces Él dice, ahí está. ¿Sí o no? Y el otro verso que quiero que miremos es Santiago 4:10, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ojo, Dios nos ha prometido exaltación, pero la exaltación no tiene que ver nada con fama. Exaltación y fama no son sinónimos, simplemente tienen una línea delgada, un parecido. La fama habla de que tú brillas. La exaltación habla de que Cristo brilla a través de ti. ¿Por qué? Porque si Cristo brilla, ¿quién es el que va a ser glorificado? Dios. El Padre. ¿Sí o no? Como 4:10. Como dice Mateo 5, si no estoy mal, cuando está hablando de que una luz, una lámpara no se pone debajo de un cajón, ni una ciudad se esconde, sino que está en lo alto de la colina, ¿cierto? Dice que nosotros, o sea, nos está comparando como con esos candelabros, con esas luces, ¿cierto? Con esa vela. Y que nos ha dado una posición que es el candelabro. Esa posición nos la dio para que cumpliéramos una función que es la de alumbrar. Y que alumbremos a todos los que están en la casa, o sea, a todos los que nos rodean, para que ellos que glorifiquen al Padre. Para eso se nos dio esa posición de exaltación. O sea, cuando tú ya te humillaste, fuiste exaltado, eso es una posición que se te dio, pero siempre, siempre nuestra motivación tiene que ser ¿cuál? Que Dios sea glorificado. Si es que otros digan, wow, llegaste hasta allá, ¿y cómo hiciste? Uno a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno a veces como que es como con ganitas de que, ay, si los del colegio supieran dónde estoy ahora, ¿cierto? Si esos primos vieran dónde estoy ahora, ¿sí o no? Sobre todo cuando uno en la época de colegio, la familia tuvo problemas económicos y cosas, y los otros llegaban y uno dijera, entonces, ¿qué tipo de utensilios son los que nosotros queremos ser, ¿cierto? Y esto no se trata solo de practicarlo y vivirlo en la iglesia. Se trata de, listo, ¿qué es lo que estoy haciendo para que en todo lugar donde yo esté se refleje Cristo y Él sea glorificado? ¿A través de qué? De que es que yo no soy yo el que tengo que prevalecer, el que tengo que mostrarme. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo baje la cabeza no quiere decir que soy un perdedor o un fracasado. Yo bajo la cabeza porque sé quién soy. Y no me importa qué piensen los otros. El hecho de que yo baje la cabeza, perfecto, no me hace perder la identidad. Si yo no soy capaz de agachar la cabeza, es porque dudo de mi identidad y simplemente externamente quiero mostrar algo. ¿Sí me hice entender? El hecho de que yo agache la cabeza o me humille no quiere decir que perdí la identidad o que perdí mi posición. Por el contrario, estoy tan seguro de eso que simplemente me relajo. No importa lo que diga. No importa lo que digan los demás.
Es que el hecho de que llegue una persona y le diga a Bill Gates, es que usted no fue el creador de Microsoft, es que usted no es el dueño de Microsoft, es que